administración para la gestión gerontológica, especialización en adultos mayores, un diploma en liderazgo estratégico y actualmente es candidata a magíster en gerontología en la Universidad Europea del Atlántico. Paulina además ha desarrollado también su labor profesional en Corpride como encargada de área de proyectos gerontológicos. Ha sido asesora gerontológica, además docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido jefa nacional del Programa de Servicios de Desarrollo para Pensionados de la Caja Los Andes, directora del Centro Diurno para Adultos Mayores y, tal como les indicaba al inicio, tenemos también el orgullo de tenerla ahora como directora del Centro Gerontológico de la Universidad La República. Así que una vez más, Paulina, agradecemos tu disponibilidad también para con nosotros. En este momento nos escuchan futuros colegas, psicólogos de formación y también estudiantes de la carrera de enfermería, de la carrera de terapia ocupacional y amigos, invitados desde las distintas sedes. Estamos, la verdad, unidos desde Arica a Temuco, convocados, la verdad, en este interesante tema que hoy día nos toca compartir contigo. Muchas gracias, Mabel, gracias Andrés, Pablo, Rodrigo, Paula, por esta invitación. Sin duda alguna es un orgullo poder estar aquí, más aún en el marco universitario, en un tema tan relevante como es el envejecimiento y la vejez y las personas mayores. ¿Ya? Así que hoy día vamos a hacer un paseo lo más global posible, vamos a tratar de que se entienda, ¿cierto?, el rol del psicólogo, la relevancia que tiene en el ámbito gerontológico especialmente. Bueno, y vamos a hablar también un poquito de geriatría y gerontología, que es alguno de los aspectos que en alguna instancia, de alguna forma, ¿cierto?, tiende a confundirse con lo gerontológico. ¿Ya? Así es que hoy día esta es la presentación. Muy buenas tardes y comenzamos. A ver, hoy día es muy importante entender, ¿cierto?, la relevancia que tiene la gerontología y la vejez y el envejecimiento en la actualidad. Aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, que da cuenta de la población mundial a lo largo de los años, ¿ya? Si podemos observar, en el año 50 había un 8,2% de población mayor en el mundo. La proyección al año 2050 es de 21,4%, significa que por cada 100 personas en el mundo van a haber 21 personas mayores, ¿ya? Pero aquí también vemos algo muy relevante de destacar y que tiene que ver con el incremento especial, ¿cierto?, del segmento entre los 70 años y más, ¿ya?, a lo que se ha llamado el envejecimiento de la vejez. O sea, hoy día no solamente hay más personas mayores, sino que además hay más personas más envejecidas, ¿ya? O sea, se ha incrementado mucho este grupo, ¿ya?, justamente porque ha aumentado considerablemente la expectativa de vida, ¿ya? Lo que sin duda marca un hito en la historia de la humanidad, porque si uno se recuerda, ¿cierto?, hace, no sé, 30 años, 40 años atrás, una persona de 50 años, 60 años, ya era considerada una persona mayor, ¿ya? Antes de los 60 años, incluso se hablaba de anciano, ¿ya? Hoy día, ese número, o sea, en los 50 y tantos años, estamos hablando de una persona absolutamente joven, que está en plena etapa de su curso de vida, ¿ya? Y que el grupo etario de los 75 años en adelante se incrementó de forma muy importante, ¿ya? Ahora, es súper importante entender el concepto de persona mayor, ¿ya? Hay algunas ciertas, por así decirlo, confusiones que tienden a pensar de que es de 65 años en adelante, ¿ya? Pero en la norma mundial es de 60 años o más, ¿ya? Y esto es independiente de la normativa que existe al interior de cada país, ¿ya? O sea,
Hay países, ¿cierto?, que consideran personas mayores de 65 años y más por el tema de la jubilación. Pero aquí el concepto etario va más allá de los roles de tipo laboral o social, sino que tiene que ver con un factor netamente cronológico, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un mapa que también es súper entretenido de ver, porque si ustedes se fijan en los cuadros donde se grafica la cantidad de personas, en el fondo el porcentaje, habla de que el más clarito es de 0 a 9% de población de 60 años y más a nivel mundial, el que se va oscureciendo de 10 a 19%, etc. Si nos fijamos aquí, ¿cierto?, el que dice de 30 años o más, que estamos hablando, ¿cierto?, del color así como color bordeo, solamente era la realidad de Japón, ¿ya? Sin embargo, y esto pasaba en el año 2015, sin embargo, en el año 2050, miren por favor la cantidad de zonas geográficas que ya van a estar sobre el 30% de población mayor. De aquí, ¿cierto?, tenemos algunos ejemplos como Canadá, ¿cierto?, Chile, Europa del Norte, Irán, China, Tailandia, ya que de aquí a 30 años más van a tener un tremendo porcentaje de personas mayores. Ahora, ¿qué pasa a nivel de Chile? Según la CACEN del 2017, la población mayor en nuestro país alcanzaba un 19,3%. Y la población, la masa poblacional, alcanzaba un número de 3.440.000 personas. Pero hay otro indicador que yo diría que es más revelador todavía y que tiene que ver con el índice de envejecimiento, ¿ya? Este indicador, ¿qué dice? Es la cantidad de personas mayores versus la cantidad de niños entre 0 y 15 años, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este indicador? Nos está diciendo que hay 100,4 personas mayores por cada 100 niños. Eso significa que en Chile ya hay más personas mayores que niños, ¿ya? Lo cual nos habla de una serie de factores y variables como el índice de natalidad, ¿cierto?, la esperanza de vida, la expectativa de vida, ¿ya? Y es un tema que evidentemente tenemos que preocuparnos, más aún, y aquí tenemos otro dato muy relevante, que en Chile hay casi 5.000 personas mayores de 100 años, ¿ya? O sea, ya no estamos hablando de nonagenarios, personas de 90 años, en el tramo de 90 años, sino que ya una década superior que es sobre los 100 años. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque desde el punto de vista sanitario, las necesidades que tiene una persona de 90 años y más, y especialmente sobre los 100 años, son mucho mayores, son mucho más diversas, requieren una mayor inversión en la atención de salud, ¿ya? Estamos hablando además de que sobre los 80 años el índice de dependencia aumenta significativamente. La dependencia funcional significa de que una persona depende de otra para realizar sus actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, ¿ya? O de algún implemento que se lo permita, ¿ya? Una silla de ruedas, una cama clínica, un andador, etc., ¿ya? Otro indicador sumamente relevante tiene que ver con el índice de dependencia, que es la cantidad de personas mayores por cada 100 personas activas en el mundo del trabajo, ¿ya? Este indicador ya llega a 31 personas mayores por cada 100 trabajadores. Y se ha ido observando que este número, ¿cierto?, se ha ido también incrementando a lo largo de los años. Probablemente va a llegar un minuto en que vamos a tener, ojalá que no sea así, pero que vamos a tener a lo mejor la misma cantidad de personas mayores que de trabajadores activos, lo que significa que el esfuerzo, por así decirlo, para solventar los gastos que implica mantener y atender a la población mayor van a ser mucho más relevantes, ¿ya? En términos de la distribución, ¿cierto?, de las regiones que tienen un mayor porcentaje de personas mayores, podemos encontrar que hay 4 regiones,
¿ya? Está primero, en primer lugar, Valparaíso, con un 23% de personas mayores, ya que excede, todos estos indicadores exceden la norma nacional, ¿cierto? Que yo les mostraba al principio, que es de 19,3%. Ya Valparaíso tiene un 23% de personas mayores, luego viene Ñuble con un 22,6%, luego el Maule con un 21,9% y luego la Araucanía con un 21,6%. ¿Qué nos dice esta realidad? Nos dice que evidentemente la política pública, la empresa privada, la educación, los servicios de salud, el derecho, la arquitectura, el consumo, etcétera, ¿ya? Debiesen comenzar a trabajar orientados a esta población, ¿ya? Porque tiene una tremenda representatividad a nivel país y evidentemente vamos a requerir de servicios especializados. Y más importante todavía, y esto también es un dato que lo han dado las investigaciones y también la práctica misma, y es que las personas mayores tienen necesidades muy disímiles según el tramo en el que están transitando, ¿ya? No es lo mismo atender a una persona, ¿cierto?, que tiene 60 años, que está probablemente todavía trabajando, que tiene una vida súper activa, que está a lo mejor con los hijos dentro del hogar, a cargo de roles familiares, etcétera, que atender a una persona de 85 años o más, que probablemente ya no trabaja, que tiene súper baja pensión, que ya tiene un índice de dependencia, que a lo mejor vive solo o que vive, excepto en una residencia. Entonces, la política pública y también los servicios privados deben diseñar acciones y servicios que atiendan a los tramos que implica esta edad, ¿ya? Y porque si ustedes se dan cuenta, es el momento de la vida más largo de todo el curso de la vida, ¿ya? Si uno piensa que la adultez mayor parte a los 60 años y ya tenemos en Chile gente que supera los 100, o sea, podríamos decir que ya tenemos que esta etapa de la vida congrega por lo menos 40 o 50 años de vida, ¿ya? Y las necesidades son muy diferentes. Y otro indicador también importante es que el 45% de los hogares en Chile cuenta hoy día con una persona mayor que ya sea integrante de la familia o incluso y jefe de hogar. Ya que esto aparece a veces encubierto, como que da la idea que las personas mayores siempre dependen económicamente de otro. Y esto no es para nada así, ya es más, las personas mayores tienen una tremenda participación, por ejemplo, en la microempresa, tienen una tremenda acción también en el área comunitaria, ya son generalmente las personas que son los líderes o los dirigentes comunales de las unidades vecinales, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, etc. Son también los que le dan la mano, ¿cierto?, y que prestan algún tipo de ayuda cuando la familia extendida tiene algún problema, son los que acogen a la familia extendida. Entonces, hoy día tenemos a una población mayor que sin duda alguna es súper activa y que nosotros tenemos que de alguna forma devolverles la mano a través de la acción en todos los ámbitos que podamos abordar para que ellos tengan efectivamente una mejor calidad de vida, ¿ya? Ahora, me gustaría en términos muy genéricos hablar sobre la diferencia entre la geriatría y la gerontología. Generalmente uno tiende a escuchar el concepto de geriatría mucho más que el de gerontología, ¿ya? Pero la geriatría surge como primer concepto, como se acuña de alguna forma el concepto, en el año 1907 por Nascher, ¿ya? Y habla sobre una especialidad de la medicina, ¿ya? Que estudia el tratamiento, ¿cierto?, la prevención, el diagnóstico de las personas mayores en toda la gama de patologías que puedan existir. Sin embargo, la gerontología nace antes, 4 años antes, ya nace en el año 1903, ya es un concepto que acuña Metchnikoff, siempre me cuesta decirlo, ya, y es la ciencia que trata la vejez y todos aquellos fenómenos que son característicos en esta etapa, ya, cuando dice todos los fenómenos, no solamente habla de la salud física, ¿ya? Por lo tanto, la geriatría, porque yo la tengo además ahí arriba en una cinta naranja,
que atraviesa toda la pantalla, porque la gerontología es como el gran paraguas de todas las otras disciplinas como la sociología, la arquitectura destinada a las personas mayores, la psicología, el derecho, la ingeniería, la cultura, la educación y por ende también la geriatría. ¿Ya? Entonces, la gerontología es mucho mayor que la geriatría, ¿ya? Porque de alguna forma engloba, abarca, comprende todas aquellas disciplinas o ciencias que tratan de alguna forma, directa o indirectamente, las necesidades, ¿cierto? Los fenómenos, las características de la población mayor. Por ejemplo, ya, en arquitectura, ya, hoy día hay una tremenda rama que aborda las necesidades ergonómicas de las personas mayores a través de, por ejemplo, los entornos saludables, que la vivienda sea asequible, que tenga acceso a ayudas técnicas, como por ejemplo una manilla de una puerta que no tenga necesidad, ¿cierto?, de girarla, sino que simplemente de accionarla hacia abajo para poder abrirse, de elementos técnicos para la comida, para el baño, para la cocina, etcétera. Todo eso, ¿cierto?, es materia hoy día de la arquitectura, y la arquitectura aborda también todos los temas estructurales, ventilación, iluminación, pisos antideslizantes, barandales, etcétera, ¿ya? En educación, por ejemplo, uno podría hablar sobre la gerontagogía, así como se habla de la pedagogía, que es ¿cierto?, que es la disciplina que aborda la educación en personas chicas, en los niños, ¿cierto? La gerontagogía aborda la educación especialmente para las personas mayores y se diferencia de la androgogía, ¿ya? Que habla, ¿cierto?, de la educación de los adultos, ¿ya? Pero la gerontología, perdón que me equivoque, ¿cierto?, es exclusiva de esta etapa de la vida, ¿ya? En el derecho, ¿ya? Sin saberlo, muchas veces los profesionales del ámbito del derecho, de la justicia, no se dan cuenta de que se requiere de toda una práctica, de una conceptualización que aborde las temáticas de las personas mayores, como las tuiciones, las herencias, la transgresión a los derechos del consumidor, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, etc. Bueno, y así podríamos seguir con cada una de las disciplinas, ¿ya? Lo que sí nos tiene que quedar claro que la gerontología es esta madre ciencia, ¿ya?, que aborda todas las demás cuando se trata de hablar de las personas mayores en esta etapa de la vida que es la vejez. Bueno, y otra cosa también que tal vez sería importante distinguir es la diferencia entre vejez y envejecimiento, ¿ya? El envejecimiento es un proceso que se da durante todo el curso vital, ¿ya? Y la vejez es la etapa dentro del curso vital que aborda la vida, los procesos mentales, conductuales, comportamentales, afectivos, etcétera, de las personas mayores, ¿ya? Envejecimiento es proceso y vejez es la etapa que aborda a toda esta población objetivo, ¿ya? Por tanto, bueno, y aquí quería decirles así como para que busquen después y se entusiasmen con este tema, está, ¿cierto?, la gerontagogía, que ya les expliqué un poquitito de qué se trata. Se habla también hoy día de gerociencia, ya se habla también de gerocultura, entre otros términos, y todos ellos vendrían también a sumarse a las disciplinas que yo les hablaba, ¿ya? Súper importante entender de que esta población requiere, como les decía también hace un rato, de un trato, de una modalidad de atención, ¿cierto?, y de políticas que estén orientadas específicamente a ellos, ¿ya? Y entonces, ¿qué es la psicogerontología? Bueno, es la combinación justamente de la psicología, ¿cierto?, y de la gerontología, entendiendo así en suma, ¿ya?, y de una manera muy breve, ¿cierto?, la psicogerontología se ocupa del envejecimiento, de lo que justamente les estaba hablando, del proceso que transcurre en todo el curso de la vida, y también de la vejez, ¿ya?
y de las aplicaciones que ocurren, ¿cierto?, a partir de estos conocimientos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su entorno más próximo, ya en este caso los cuidadores que tienen las personas mayores y su familia, ¿ya? Eso es la psicogerontología. Ahora, el rol del psicogerontólogo, ¿ya? El rol es bastante amplio. Uno cuando no conoce esta área tiende a pensar que es muy restrictivo, ¿ya? Sin embargo, tiene, de alguna forma, se aplica en 5 ámbitos generales, ¿ya? Seguramente hay muchos otros más, pero para la exposición de hoy vamos a hablar de estos 5, ¿ya? Primero, ¿cierto? El psicólogo con especialidad en psicogerontología trabaja en el ámbito social. ¿Cómo? En proyectos comunitarios, ¿ya? Donde se aborda la pobreza, el mejoramiento de vivienda, la atención a la familia, la atención, por ejemplo, en el ámbito de salud, ¿ya? Y se trabaja tanto desde el municipio, por ejemplo, o desde las ONG, o desde fundaciones, corporaciones, ¿ya? Y tiene impacto a nivel comunitario, ¿ya? Hay también psicólogos que trabajan en centros culturales, en asociaciones de personas mayores, en instituciones públicas, como por ejemplo el SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tiene hoy día, por ejemplo, 91 centros diurnos a lo largo del país, y su impacto justamente social, y se trabaja en distintos territorios donde se aborda a la persona mayor, se aborda agrupaciones de personas mayores y también a la familia, al cuidador de la persona mayor y también a las necesidades que surgen en las distintas redes que atienden a las personas mayores, ya sea de forma directa o indirecta. Además, el psicólogo es un facilitador para el trabajador social, en este caso, en la gestión de casos sociales, ¿ya? O sea, cómo yo me vinculo con la red de apoyo social, pública, privada y comunitaria, para poder concretar servicios y beneficios en favor de las personas mayores, ¿ya? También, y esto lo contaba un poquitito hace unos minutos, ¿cierto? El psicólogo o psicogerontólogo trabaja en el ámbito jurídico, por ejemplo, en el apoyo a procesos jurídicos y mediaciones, ¿ya? Cuando se trata de ver a lo mejor cómo los derechos de su consumo, ya que a lo mejor fue objeto de una estafa, ¿ya? Y cómo esta estafa generó un impacto a nivel psicológico, cognitivo, funcional o afectivo en la persona mayor, y cómo este impacto, ¿cierto?, se puede presentar como un argumento para juicios, ¿cierto?, que atiendan esta causalidad, ¿ya? También el psicólogo evidentemente trabaja en apoyo a mediaciones y a procesos jurídicos cuando se trata de temas de violencia, ¿ya?, o de interdicción, ¿ya? Si es que aquí hay algún abogado escuchando, va a saber, ¿cierto?, que la interdicción es cuando se declara una persona incompetente cognitivamente para ejercer su autonomía en materias que requieren decisiones de tipo legales, jurídicas, o que abordan el manejo de bienes, ya sea tangibles o intangibles, financieros o bienes, por ejemplo, como una propiedad, ¿ya? Entonces, existen los psiconeurólogos, ¿ya? Que abordan justamente la evaluación cognitiva para verificar, ¿ya?, o para validar si efectivamente esa persona puede considerarse o no interdicto, ¿ya? O sea, incapaz de manejar sus bienes y por tanto legar a otro o delegar en otro, ya, esta capacidad, ¿ya? En el hijo, en la esposa o en un tutor que se haya definido, ¿ya? En el ámbito previsional, también los psicólogos apoyan cuando se trata, por ejemplo, de abogar para que una persona que ya tiene 60 años o más necesita jubilarse, ¿cierto? Y cómo poder acceder, por ejemplo, ahora mismo el tema del 10%, ¿ya? O sea, si una persona quisiera apelar a una AFP para tener acceso a este 10%, podría perfectamente avalarse
en un psicólogo para que éste entregue informes de tipo cognitivo o afectivo que apoyen la necesidad de esta solicitud frente a una AFP, ¿ya? En el ámbito educativo, bueno, aquí es donde más se ven los psicogerontólogos, ya que en realidad es como el área que yo diría que ha estado más desarrollada, ya. Los psicólogos en esta área trabajan en el ámbito de la educación superior, ya hay varias universidades que ya tienen programas al alero de una universidad, ya que ofrecen servicios o talleres o cursos, ya exclusivos para población mayor. Ya está, no sé, la Universidad Católica, está que tiene un programa, si no me equivoco, desde el año 90, ya, hace ya 30 años casi. Está la Universidad Mayor con la U3E, ¿ya? Hay otras universidades, está la Universidad Autónoma, está la Universidad San Sebastián, si no me equivoco, que también tiene un programa, ¿ya? Bueno, estamos nosotros, por supuesto, ¿ya? Con la diferencia que nosotros somos la única universidad que tiene un programa de tipo sanitario para personas mayores, ¿ya? Sin embargo, en el ámbito educativo también están, por ejemplo, todas las cajas de compensación. Ya hoy día la caja La Araucana, la caja Los Héroes, la 18 de septiembre, la caja Los Andes, ya tienen programas. Bueno, yo dirigí durante muchos años el programa nacional justamente de la caja Los Andes, donde existe o existía, no sé, una oferta educativa que atiende a la población mayor de forma exclusiva. Entonces ahí los psicólogos, ¿cuál es el rol que tienen? No solamente dictar talleres en el ámbito de entrenamiento cognitivo, de duelo, de depresión, de redes sociales, habilidades para el desarrollo de las personas mayores, sino que además son los que establecen las modalidades de cómo educar o formar a una persona mayor. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué técnicas educativas? ¿Cierto? ¿A través de qué estrategias? ¿Ya? Si hacerlo en grupos pequeños, hacerlo en grupos grandes, si abordar más lo sinestésico, ¿ya? O el lenguaje, cuáles serían como las funciones cognitivas más relevantes de abordar, etcétera, ¿ya? También las municipalidades, por ejemplo, también tienen todas las municipalidades, me atrevería a decir, que tienen programas educativos para personas mayores. En todos está el programa para el adulto mayor, que lo más básico que tienen justamente son este programa de cursos y talleres en las más diversas disciplinas, ya en actividad física, en piscina, no sé, en juegos, en microempresa, en nivelación de estudios, ¿ya? Bueno, están también los talleres destinados a las personas mayores y las familias y el cuidador de la persona mayor, que hoy día ha tenido un rol tremendamente relevante en el cuidado, porque a medida en que en Chile se ha ido incrementando el número de personas mayores, hemos tenido, ¿cierto?, mayor cantidad de población dependiente, que requiere el cuidado ya de otra persona. Muchas veces esa responsabilidad recae en miembros de la familia, de los más cercanos, por ejemplo, del cónyuge o de un hijo, ¿ya? Y otro dato importante es que más del 80% de los cuidadores recae la responsabilidad de una mujer, ¿ya? Siendo la hija o la esposa o la nuera, ¿ya? O la vecina a veces que cuida a una persona mayor, ¿ya? Y por tanto, estos cuidadores, no teniendo ningún tipo de formación ni de experiencia, han tenido que hacerse cargo de labores sanitarias, ¿ya? Entonces, para ello, el SENAMA, corporaciones, fundaciones, han diseñado programas para habilitar en capacidades en el manejo y cuidado de las personas mayores, ¿ya? Y también, por supuesto, dentro de lo educativo está la formación a trabajadores de distintos rubros, ¿ya? Y aquí el psicólogo se incorpora al equipo de capacitación, ¿ya? Que recoge este conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las empresas ha surgido bastante este tema de la prejubilación, los procesos de prejubilación, ¿ya?
¿Cómo hago que esta persona que hoy día tiene 59 años o que tiene 60 años y que tengo que jubilarle en 5 años más, cómo la preparo hoy día? Primero, para que no pierda habilidades y esté vigente dentro del ámbito de la empresa, vigente en términos de habilidades y conocimientos, por ejemplo, en términos de conocimientos digitales, ¿ya? O de la cultura, o de un nuevo programa que se está adquiriendo la empresa, ¿ya? Entonces aquí, aparte de la capacitación puramente técnica, ¿ya? El psicólogo se incorpora en estos equipos, ¿ya? Para prestar asesoría en la intervención educativa. Cómo hacer que esta persona mayor aprenda mejor, aprenda más rápido, sea más eficaz esta capacitación, ya cómo hacer que también el resto de la población de la empresa no discrimina a esta persona mayor, ¿cierto? Y entienda que es un ser y un elemento, un ente tremendamente importante, activo y clave en el funcionamiento de la empresa, ¿ya? Ahí también se integra el psicólogo. Y por supuesto, en los equipos de salud que están al alero de las universidades, ¿cierto? O de las propias clínicas, ¿ya? Y que trabajan también en el ámbito educativo. Después tenemos lo específicamente laboral, y aquí un poco lo que también les decía hace un rato, ya la capacitación en actualización de conocimientos y habilidades, especialmente para las personas mayores, los programas de jubilación y también los programas de beneficios para personas mayores dentro de la empresa, ya que hoy día también, no sé, uno encuentra la asociación de ferroviarios, encuentra la asociación de los ex trabajadores de X empresa, ya, y aquí generalmente estos programas recaen en la responsabilidad en un psicólogo o en un trabajador social, que son como los más atingentes para manejar un programa de estas características, ¿ya? Y por supuesto que esta es el área que más nos congrega, diría yo, que es el ámbito del psicogerontólogo, pero ya en la actividad sanitaria asistencial. Sanitaria, ¿cierto? Entendiendo todo aquello que aborda la salud de las personas mayores, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué hace un psicogerontólogo? Primero, hace la valoración cognitiva y afectiva, ¿ya? Que significa que se integra a un gran proceso que se llama valoración geriátrica integral, que yo la tengo ahí como VGI, ¿ya? Ese es el concepto más común. Yo lo llamo como valoración gerontológica integral, porque no solamente se evalúan aspectos de salud física, sino que se evalúan distintos ámbitos o esferas, como lo social, como la vivienda, como la calidad de vida, etcétera, ¿ya? Y además, ¿cierto? El psicólogo hace el diagnóstico de los trastornos mentales, ¿ya? ¿Qué más hace el psicólogo en este ámbito? Por supuesto, y los psicólogos que están aquí sabrán claramente que el psicólogo tiene la responsabilidad de hacer la intervención terapéutica, ¿ya? A la persona mayor y su familia, ya sea en clínicas, en hospitales, en centros diurnos, en residencias, en teleasistencia, ¿ya? Y en cuidados domiciliarios. ¿Qué es la teleasistencia? Y aquí tiene un rol súper relevante y que a lo mejor es muy nuevo para muchos de los que nos escuchan, ¿ya? Que es un servicio que surge en Europa, ¿ya? Y que consiste en un aparato que se instala ya en el hogar de la persona mayor. Es un dispositivo, a veces puede ser en el hogar, otras veces puede ser un medallón que anda portando de manera habitual la persona mayor, o una especie de pulsera, ya a través de la cual una persona mayor tiene distintos servicios. Por ejemplo, contención emocional. Me siento mal, tengo ganas de llorar, me acaba de enterar, ¿cierto?, de la muerte de una persona, y hago cierto contacto con alguien que está al otro lado de este dispositivo, quien atiende mi llamada, ¿cierto?, y me contesta y aborda la problemática que yo tengo, ¿ya?
puede que tenga un accidente y llame y me va a contestar a alguien para abordar, ¿cierto?, el accidente que tengo, cómo debo reaccionar, la persona que se ocupa de conectar a las familias, ¿cierto?, a los centros de salud. Si estamos hablando de una emergencia, conecta con los bomberos, conecta con, qué sé yo, con la PDI, con carabineros, etcétera, ¿ya? Y generalmente esta teleasistencia, el personal más idóneo para atenderlo son justamente los psicogerontólogos, ¿ya? Y los enfermeros o enfermeras, ¿ya? Que son las dos áreas más recurrentes de consulta y de necesidad de las personas mayores, ¿ya? Y también están los cuidados domiciliarios, que son aquellos servicios de salud que se prestan para personas que tienen dependencia moderada o severa, y que por tanto no pueden asistir a un programa fuera de su hogar, ¿ya? Entonces requiere que un personal de la salud visite su domicilio para prestar un servicio. Y en este caso, los psicólogos, ¿qué es lo que hacen? Asisten al domicilio y hacen terapia, contención, orientación temporoespacial, ¿ya? Hacen entrenamiento cognitivo, hacen acompañamiento en actividades habituales, ¿ya? Y refuerzo de esas actividades instrumentales, por ejemplo, ¿ya? Hacen además compañía, como por ejemplo una compañía que estimula, como por ejemplo leer, o sea, hacer lectura, ¿ya? Hacer juegos didácticos, hacer entrenamiento de ciertas funciones, etc. Y todos estos servicios se prestan directamente en el domicilio de la persona mayor, ¿ya? Y por último, todo aquel material que mejora las capacidades mentales de las personas mayores son hechas o elaboradas principalmente por terapeutas ocupacionales y por psicogerontólogos, ¿ya? Y aquí hablo de material didáctico a través, ¿cierto?, de materiales concretos, ¿ya? Por ejemplo, madera, plasticina, qué sé yo, piezas metálicas, cartón, etcétera, ¿ya? Con los cuales se elaboran distintos materiales, ¿cierto?, para poder ofrecer una práctica de entrenamiento a las personas mayores. Todos estos juegos, y con esto por favor no quiero hacer un paralelo, ¿ya?, pero es para que se entienda, todos los juegos didácticos que uno conoce para la población infantil pueden replicarse, ¿ya?, pero evidentemente con todo lo que significa la atención especializada para personas mayores, atendiendo a su cultura, a su generación, a sus conocimientos, etcétera, pero de una manera didáctica, ¿ya? Se elabora para este segmento etario, ¿ya? No sé si alguien está al otro lado de la pantalla que me pueda decir si está claro hasta ahora, si hay alguna consulta, duda, si se entiende. Yo no los veo, así que... Paulina, estamos muy bien, muy Ya, claro. Así ya, que puedes ok. seguir avanzando. Muchas gracias. ¿Mabel fue la que habló? Sí, Paulina, Sí, sí. ya, Mabel. Muchas gracias, Mabel. Ya, sigamos entonces. Y ahora, en lo puramente clínico, ya, yo diría que son apreciaciones personales que yo tengo del rol y de la tremenda relevancia que ha tenido el psicogerontólogo en este ámbito clínico, ¿ya? Primero que todo, es la persona, el profesional que vino a aportar en la intervención psicosocial dentro de los equipos de salud. ¿Y por qué puse en asterisco los biomédicos? Porque los psicólogos vinieron como a entrometerse, por así decirlo, en la cultura puramente biológica de los grupos de salud, donde estaban las enfermeras, los kinesiólogos, los médicos, ¿cierto?, los internistas, etcétera, aquí a aportar esta mirada, porque no siempre un trastorno, y eso hoy día es súper sabido, ¿ya? No siempre un trastorno tiene una etiología puramente biológica, sino que muchos de los trastornos que hoy día conocemos tienen en realidad un origen psicológico, afectivo, comportamental, incluso que pueden explicarse desde la biografía de una persona,
¿ya? Entonces, el psicólogo vino a aportar, a decir, oye, ojo, no siempre estos trastornos que ustedes están evaluando y que relevan o que recogen, ¿cierto?, a partir de instrumentos de medición o de evaluación, tienen que ver con causales biomédicas, sino que además tienen que ver con aspectos psicológicos, con aspectos afectivos, con aspectos sociales, con aspectos cognitivos, etcétera. ¿Ya? Así es que vino como a hacer el quali, por así decirlo, el cualitativo dentro de los equipos que estaban, ¿cierto?, que son un poquito más, diría yo, más cerrados tal vez, ¿cierto?, más cuadrados en el abordaje de esta población. Además, ¿cierto?, el psicólogo ayuda a facilitar el diagnóstico diferencial, ¿ya? Entender, ¿cierto?, el diagnóstico diferencial, que significa el poder identificar apropiadamente cuándo estamos hablando de un cuadro y cuándo estamos hablando de otro cuadro patológico, ¿ya? Por ejemplo, no confundir una depresión con una demencia, ¿ya? Que hoy día es tremendamente importante, ¿ya? O los síndromes confusionales, ¿ya? Entonces, el psicólogo, ¿qué es lo que viene a hacer aquí? Viene también, ¿cierto?, a hacer un análisis exhaustivo, riguroso, que permita, desde el enfoque más psicosocial, entender la diferencia que existe entre un trastorno y respecto de otro, ¿ya? Otro aspecto importante, ¿cierto?, es considerar diversas etiologías, no solamente vinculadas a la biología o a la edad, ya que muchas veces, por ejemplo, hasta hace algunos años se hablaba de demencia senil, ya el término demencia senil hoy día ya no existe, está absolutamente no vigente, está marginado de la terminología en psicogerontología y también en medicina. ¿Por qué? Primero porque no existe una demencia senil, existen muchas demencias, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de la demencia tipo Alzheimer, hablando de la demencia vascular, de los cuerpos de Levy, de la demencia, por ejemplo, debido a etiología por sustancias psicotrópicas, ¿ya?, o al Parkinson, que está dentro de las demencias sobrecorticales, ¿cierto? Perdón, subcortical, eso, ¿ya? Con las demencias subcorticales. Entonces, es muy importante entender de que las patologías no es que tengan relación directa con la edad. Usted hoy día es como cuando una persona mayor cuenta, o nos cuenta a nosotros, sí, sabe que yo fui al médico y el médico me dijo que yo tenía una disfunción sexual, pero ¿qué se podía esperar si yo ya tenía 70 años? Eso no tiene nada que ver, no significa que porque yo tenga 65, 70 años, yo necesariamente debo tener o padecer de una patología simplemente por el factor cronológico. Hay muchas patologías que no tienen nada que ver con la edad, y así como uno puede encontrar una disfunción sexual en un joven de 18 años, ¿cierto?, puede no encontrarla en una persona mayor de 70 años. ¿Ya? Entonces, también es súper importante el rol del psicólogo en este ámbito. Otro aspecto importante, diría yo, que es la mirada global del individuo, observar todos los factores de riesgo para la presentación de trastornos, ¿ya? Al individuo como un todo, ¿ya? Un individuo formado por distintas esferas, dónde vive, cuánto percibe, en qué trabaja, quién es su familia, quién lo cuida, cómo es su calidad de sueño, cómo son las prácticas de ocio y recreación, cómo se vincula con otros, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la mirada del psicólogo en este ámbito también es mucho más global. ¿Ya? Incorporar a la familia en el análisis e intervención de la persona mayor. Generalmente los equipos de salud puramente biológicos o biomédicos se ocupan de atender al paciente, ¿ya? Pero cuando uno tiene una mirada más sistémica, entiende que la persona mayor es parte, es un elemento, es un componente de la estructura familiar y por ende la familia debe ser también vista
dentro del análisis clínico, ¿ya? Entonces aquí es importante saber con quién vive, con quién tiene el mayor vínculo, cómo es tratado esa persona mayor, qué rol juega en el interior de la familia, etcétera, ¿ya? Y ahí se incorpora la familia y probablemente el miembro más significativo de la persona mayor, que puede ser con quien tiene un contacto más estrecho o quién es su cuidador, ¿ya? Además, entrega orientaciones súper concretas para la mejora de la calidad de vida en la esfera mental y afectiva, y por supuesto es la persona, el profesional que defiende las diferencias interindividuales, ¿ya? Y yo también soy una tremenda defensora de este principio, que es que todas las vejeces son distintas. Uno de repente se encuentra con una persona de 65 años, que vive, no sé, en San Miguel, que es mujer, que estudió en el mismo colegio, no sé, que la persona con la que estamos comparando que tiene las mismas características demográficas y sin embargo tienen una vejez absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros envejecemos como hemos vivido y la vejez es finalmente el resultado de la construcción que hacemos a lo largo de la vida, ¿ya? Y aquí quiero mostrarles un poco algunas imágenes que dan cuenta de esto que estamos hablando, ¿ya? Aquí tenemos personas súper diversas de distintas culturas, personas que tienen un tremendo autocuidado, que se preocupan de su estética, otros que están empobrecidos, otros que están pasando seguramente soledad, aislamiento, abandono, ya otros que tienen cero hábitos de autocuidado, como las dos mujeres que vemos ahí en la pantalla que están fumando, ya otros que están con pareja y que, como el ejemplo de este señor que tiene probablemente estas flores y se las va a entregar a alguna o a alguien que le es significativo, ya. Entonces la vejez se vive como la hemos construido, por lo tanto es súper importante para cualquier profesional, da lo mismo de qué disciplina sea, pero evidentemente más para los psicogerontólogos, ya que la misma estrategia no se puede aplicar a dos personas distintas. Puede que algo de eso nos pueda servir, pero las características que tiene una persona en la tercera edad, en este ámbito, ¿cierto?, de la etapa de la vejez, son completamente distintas. Es más, la etapa de la vejez, ¿cierto?, es el momento en que las personas son más distintas entre sí. Es el momento en que se da la mayor heterogeneidad en la vida de un individuo respecto de otros, ¿ya? Por tanto, cada persona tiene que atenderse de acuerdo a sus características. Por eso que en este caso, y pensando en las personas mayores, el método centrado en la persona es tremendamente significativo, ¿ya? Que todas las modalidades de atención, el foco terapéutico, que las estrategias que se utilicen, que los objetivos que se planteen sean especialmente destinados a esa persona mayor en base a un plan terapéutico que esté totalmente conciliado con su historia, con sus características, con sus necesidades y con sus intereses, ¿ya? Hasta aquí, ¿cierto? Llegamos con un poco todos los aspectos de la geriatría, la gerontología y el rol del psicogerontólogo. Y en este contexto quiero aprovechar, discúlpenme, voy a tomar un poquitito de agua. Quiero aprovechar de contarles el rol que nuestra psicóloga del centro gerontológico tiene en la atención de las personas mayores, ¿ya? Y primero les voy a contar muy brevemente qué es lo que es el centro gerontológico. Bueno, la Universidad de la República gesta un programa de atención a personas mayores en octubre del año 2018, ¿ya? Que se llama Centro Gerontológico, que está ubicado en Santiago, frente a la sede de Santiago, ¿ya? Y que es un centro sociosanitario de reactivación terapéutica dirigido a personas de 60 años y más, que están en condición de fragilidad funcional, que tienen dependencia leve o que tienen deterioro cognitivo y que requieren de una atención integral en salud, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad? Así, a grosso modo, es
promover y reactivar la autonomía, que es la capacidad para tomar decisiones, y la independencia funcional, que es lo que nosotros llamamos comúnmente la autovalencia, ¿ya? O sea, la capacidad que yo tengo para realizar las actividades de mi vida diaria, como comer, trasladarme, bañarme, ir al baño, pagar cuentas, tomar un transporte, cocinar, etcétera, ¿ya? Y evidentemente que el centro actúa sobre, y como una medida preventiva y promocional, ¿cierto? Actúa sobre el deterioro físico, cognitivo, afectivo y funcional de las personas mayores. Pero lo más interesante que tiene, bueno, además no es que sea lo más interesante, sino que algo que también cabe mucho destacar, es que además es un campo de formación, ¿ya? Que está al servicio de los alumnos de pregrado y de posgrado de nuestra Universidad de la República, ¿ya? Y también para alumnos y profesionales de otras universidades, ¿ya? Y en este sentido nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos, ¿cierto?, asesoría a los alumnos en materia de las distintas disciplinas que allí tenemos, kinesiología, enfermería, terapia ocupacional, psicología, etc. Somos un campo donde recibimos alumnos en práctica, podemos hacer estudios, podemos hacer investigación, podemos hacer publicaciones, podemos apoyarlos en las tesis de grado, por ejemplo, o cuando el jefe de carrera, hace un tiempo estábamos hablando con el jefe de Santiago, ¿cierto?, de psicología, que los alumnos quisieran hacer atenciones directas a la población mayor, también podemos hacerlo a través de que ellos se entrenen de cómo aplicar un instrumento y hay cómo recoger distintos indicadores en la funcionalidad o en los aspectos cognitivos o afectivos, ¿ya? Y en este sentido, aquí les voy a contar un poco qué es lo que hace nuestra psicóloga, ¿ya? Este es el equipo humano que trabaja en el centro y la psicóloga, que se llama Claudia Tolosa, ¿ya? Ella, ¿qué es lo que hace en este centro? Primero, aplica las escalas de Moca, Yesabat, Sarit y Sarit. ¿Qué es la escala de Moca? Es un instrumento que evalúa, que hace la evaluación cognitiva y que evalúa orientación espacial y temporal, evalúa memoria, evalúa razonamiento, etc. ¿Ya? Funciones cognitivas en general. Yesabat evalúa depresión, ya para detectar, es un instrumento de screening o tamizaje, ya para detectar aquellos que están depresivos de los que no están depresivos. Y Sarit es una escala que evalúa la sobrecarga del cuidador, ¿ya? Que está a cargo de la persona mayor. Además, que lo que es el psicólogo define objetivos terapéuticos, define un plan de intervención clínica, diseña y ejecuta talleres cognitivos, diseña y ejecuta talleres afectivos, ¿ya? Crea material didáctico, material terapéutico, material informativo y material educativo, realiza intervención psicológica a la persona mayor y su familia, participa en juntas clínicas con todo el resto del equipo que ustedes ven acá, y además realiza visitas domiciliarias en los tópicos que yo les conté hace un rato, ¿ya? Y estas son algunas de las imágenes de las actividades que realiza este centro gerontológico. Esto en general, ya no solamente como labor directa de la psicóloga. ¿Ya? Aquí tenemos algunas actividades de tipo cognitiva, que es la que está al medio, la que está a mano derecha, están haciendo una actividad física con la kinesióloga, y la terapeuta física, a mano izquierda, tenemos a una actividad que hace el terapeuta ocupacional. Ahí tenemos un curso teórico, ahí tenemos una huerta, ya que también hizo el terapeuta ocupacional con las personas mayores, y ahí tenemos una atención directa, individual, en el uso de andador, que es una de las atenciones clínicas que se hacen también dentro de nuestro centro, ¿ya? En estas imágenes vemos operativos de salud que realizamos en juntas de vecinos que están dentro del territorio donde se emplaza nuestro centro gerontológico, ¿ya? Y aquí tenemos imágenes de una feria cognitiva que realizamos en colaboración con INACAP, con la Escuela de Psicopedagogía, y donde también se integraron alumnos de kinesiología, se integraron alumnos de enfermería,
¿ya? Y de derecho, ¿ya? Haciendo justamente orientación legal a las personas mayores. Aquí hay otras imágenes, ahí teníamos al Orfeón de Carabineros dándonos una muestra artística, ¿ya? Y en la fotografía de abajo, a mano izquierda, tenemos a los directores de vinculación con el medio de ambas instituciones, de INACAP y de la Universidad La República, ¿ya? Y finalmente aquí tenemos algunos de los talleres que dictó nuestro centro en la temporada de verano, ¿cierto? En el periodo estival, en los meses de diciembre y enero del año pasado y de este año respectivamente, talleres de tipo predeportivos, literarios, musicales, cívicos, un taller de bocha y un taller de juegos de rol. Ahora, todos estos talleres que ustedes ven son actividades extraprogramáticas que no se dan habitualmente, ya porque nuestros talleres son puramente terapéuticos, ya. Tenemos talleres de gerontomotricidad, tenemos talleres de terapia ocupacional, de salud mental, de entrenamiento cognitivo, de gimnasia kinésica, de un taller que se llama geroactivo, tenemos talleres de autocuidado, de primeros auxilios, de envejecimiento saludable, etc. En total, estamos dictando hoy día y por modalidad de teleatención, estamos dictando 12 talleres para una población de 74 personas mayores, ¿ya? Porque además este año nos adjudicamos un proyecto a través de Senama, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, lo que nos ha permitido ampliar la cobertura y atender a población mayor de 60 años y más que tienen no solamente dependencia funcional, sino que además son vulnerables socialmente y pertenecen a los 3 primeros quintiles de ingreso, ¿ya? Eso es nuestra presentación. Espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna consulta, duda. Voy a sacar la presentación para ver los rostros de los que nos escuchan y saber si existen algunas dudas, consultas, observaciones a la presentación. Disculpen todas mis equivocaciones, mis trabalenguas diría yo prácticamente, ¿ya? Pero que se haya entendido. ¿Ya? Así que quedo abierta a las necesidades que tengan de consulta. Paulina, muchas gracias, la verdad, por tu nutrida presentación. Nos has otorgado seguramente a quienes ya somos psicólogos algunas líneas de acción, nos has invitado a reflexionar en torno a esta área y ciertamente los estudiantes que nos están escuchando seguramente les abriste también una ventana a lo que puede ser un área de desarrollo profesional. Como estoy desde la sede de Ñuble, la verdad que he quedado impactada con ser la tercera región con más adultos mayores, no lo sabía. Así que te agradezco esa información. Bueno, estas instancias también son tremendamente formativas. Así que quisiera compartirte una primera pregunta y que tiene relación con, ciertamente tú nos comentas que ahora están atendiendo más de 70 adultos mayores, pero me refiero que en el momento inicial, que fue también el momento más crítico en la ciudad de Santiago, del inicio de esta pandemia y de la emergencia sanitaria, ¿cómo también lo viviste desde ya con los adultos mayores que trabajan? ¿Cómo fueron ellos también construyendo este espacio total y absolutamente nuevo? Donde me imagino hubo mucha parte de la comunicación que tuvo que verse interrumpida, ya no pudieron seguirlos atendiendo, pero ¿cómo fue ese inicio de emergencia sanitaria en tu rol de psicóloga? Mira, bueno, no solamente de psicóloga, sino que una responsabilidad tremenda, porque yo soy la directora de ese centro, así que fue algo muy duro, porque evidentemente no es lo mismo, y eso lo tengo clarísimo, ya no es lo mismo hacer atención presencial que hacer una atención a distancia. Entonces, lo primero que hay que decir, y haciendo un abordaje retroactivo del tema, el 18 de marzo nos avisa, o sea, nos notifica
el Senama, ¿cierto?, a través de un comunicado a todos los centros de diurnos, en ese minuto nosotros no teníamos el proyecto adjudicado, de que todos los centros diurnos, privados o al alero de Senama, tenían que cesar su funcionamiento porque entramos en pandemia y obviamente la población que atendemos es de riesgo sanitario, de riesgo funcional, tiene una alta prevalencia de enfermedades, tiene polifarmacia, entonces evidentemente el riesgo de muerte es mucho mayor que en otras poblaciones, ¿ya? Entonces tuvimos que primero cerrar el centro. De ahí te podría decir, Mabel, que quedamos así como en shock, diría yo, porque ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos atendiendo? ¿Ya? O sea, ¿de qué manera llegamos a las personas mayores? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer que bueno, ya lo teníamos por supuesto, pero volver a reforzar los teléfonos, los correos electrónicos, ya hicimos el catastro, reforzamos todos esos antecedentes de contacto y aunamos a esta base de datos a la familia, ya, y al cuidador principal, si es que existiese dentro de las personas mayores. Y ahí comenzamos a desarrollar una modalidad de teleatención, ya. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos atención con las personas mayores? Hoy día hacemos mediante llamada telefónica simple, hacemos llamada por videollamada, ¿ya? Hacemos envío de material por correo electrónico, ¿ya? Además, nos apoyamos en la plataforma YouTube, porque en un principio, y así yo diría que muy novatos, empezamos a construir videos y a mandarlos a los grupos de WhatsApp, ya que además se hizo, ese es el otro medio que me faltó decirlo, se creó un grupo de WhatsApp, ya con todos los participantes, que ya estaba medianamente creado antes que nosotros partiéramos en esto, pero no estaban todos, así que tuvimos que pedir que todos se integraran, y aquellos que no tenían celulares, tuvimos que pedirles a la familia que de alguna forma se sumaran a este grupo para que el material que nosotros hiciéramos llegar, le llegara al menos a través de alguien, ¿ya? De alguien de la familia, un nieto, el esposo, un hijo, etcétera, ¿ya? Y los videos comenzamos después a partir de la plataforma de YouTube a enviarlos solamente como un link. Y ahí empezó la gente a tener la posibilidad de hacer la apertura del video, porque antes se les cargaba, a veces no se les cargaba porque eran videos tremendamente pesados, ¿ya? Y ahí comenzamos la atención. Entonces hoy día, ¿cuáles son las prestaciones que nosotros estamos dando? Aunque no parezca creíble, pero las estamos dando todas igual. O sea, estamos haciendo valoración geriátrica integral. Hoy día estamos aplicando por persona 20 escalas distintas, ¿ya? Para evaluar todos los aspectos que se puedan ustedes imaginar. Calidad de vida, funciones cognitivas, funcionalidad, insomnio, somnolencia, trastornos de incontinencia, pluripatología, etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. Son 20 escalas distintas. Velocidad de marcha, riesgo cardiovascular, ya podría enumerar muchas más. ¿Ya? Estamos haciendo valoración geriátrica integral. ¿Y eso qué significa? Que cada profesional debe llamar a la misma persona. A don Juan Pérez debe llamarlo la kinesióloga, la psicóloga, la trabajadora social, el terapeuta ocupacional, etcétera, para aplicar todas esas escalas o instrumentos. Luego se plantea un plan terapéutico, luego estamos haciendo el planteamiento de los objetivos terapéuticos y los talleres los estamos dictando a través del envío de un apunte y un video, ¿ya? Y los apuntes, y especialmente el video, se hace como a tiempo real. Lo único que tiene que hacer la persona es después replicar a veces el video, ¿ya? Entonces, se da indicación de, por ejemplo, cómo hacer un ejercicio y se utiliza el implemento que se necesita, por ejemplo, una silla, o hacerlo en el suelo, o lo que se requiera, y se va dando explicación en el propio video. Y después este video se apoya con un apunte para que la persona salga de cualquier duda que tenga. Pero además está el WhatsApp de grupo y el WhatsApp por lista de distribución también, donde las personas pueden hacer consultas, ya sea por el material terapéutico que se envía o consultas personales que atañen a su condición de salud.
¿ya? Y todo ese sistema de teleatención también fue muy bien valorado por el Senama y estuvimos incluso apoyando a otros centros y todo en esta modalidad, porque no es fácil desarrollarla, o sea, hay que entrenar al equipo. Muchos de nuestros profesionales no tenían idea, y me incluyo, cómo hacer un video, ya cómo editarlo, cómo sumarle los logos corporativos, la música, etcétera, ¿ya? Entonces, fue todo un aprendizaje, tuvimos mucho apoyo del área de comunicaciones también, y mediante todos esos sistemas estamos hoy día atendiendo a esta población. Ahora, los mayores efectos de la pandemia van desde deterioro evidenciado, ¿cierto? Deterioro cognitivo, deterioro físico, deterioro social, deterioro afectivo, abandono en las personas mayores, una realidad exacerbada en materia de los ingresos y del empobrecimiento de la calidad de vida, y por supuesto también de muerte. ¿Ya? Tuvimos 2 casos de 2 personas que estaban integradas de forma habitual a nuestro centro y que lamentablemente fallecieron. ¿Ya? Entonces, los impactos van desde eso hasta la muerte propiamente tal. Eso es un poco lo que tuvimos que vivir en Mabel. Gracias, Paulina. Mira, quisiéramos compartirte una consulta de una de las personas que nos está acompañando en esta transmisión por intermedio de Radio Universidad de la República. Fernanda Blauboer te pregunta, ¿cuál sería la evolución en la formación profesional del psicólogo en lo que respecta a la psicogerontología? ¿Cuál sería la evolución? A ver, yo diría que primero, en la orientación hacia el ámbito de lo gerontológico, yo diría que aparece, ¿cierto?, en pregrado. O sea, mi recomendación sería que las personas mayores se orientaran a la participación en distintas instancias. Hoy día hay una red muy amplia de cursos gratuitos que se dan en distintos ámbitos, los dicta la misma Universidad de Chile, nosotros podemos también hacer capacitación a los alumnos, yo misma puedo entregarles, ¿cierto?, clases en el ámbito de la gerontología, que se sumen a todas estas instancias, que cuando hagan práctica clínica se orienten a esta población mayor, entender de que hoy día, y te podría decir, no solamente desde un punto de vista vocacional, ya que aunque muchos no lo crean, es tan genial trabajar con la gente mayor, es tan gratificante hacerlo, porque los resultados son tan preciosos, y además te encuentras con una historia de vida tan rica que da gusto poder trabajar con ese grupo etario. Yo te diría, yo en algún momento de mi vida profesional tuve que atender distintos segmentos etarios y nunca me voy a quedar con más satisfacciones que atendiendo a personas mayores. No solamente por un tema vocacional, le decía, sino que además desde un tema estratégico. O sea, hoy día un psicólogo que tiene especialización en gerontología seguramente va a tener mucho más campo laboral que aquel que se dedica a otra área, ya que están a lo mejor más saturadas, mucho más saturadas en el ámbito educativo, está el psicólogo educativo, ¿cierto?, en el ámbito de la salud, en las clínicas, etcétera, pero en el ámbito de lo gerontológico es tan grande el abanico. Yo les mostraba en lo jurídico, en lo laboral, en lo social, en lo comunitario, en lo clínico. Yo diría que eso, y en posgrado, bueno, evidentemente hay que, una vez que uno ya se titula, comenzar, ¿cierto?, a hacer una formación de posgrado a través de distintos diplomados. Hay diplomados que se hacen al alero de universidades europeas, hay también diplomados acá en Chile, de las universidades de la USACH, de Santiago, de la Católica, ¿ya? Y en lo posible, evidentemente, poder concretar un magíster para tener ya una mirada mucho más amplia, ¿ya? Diría que esa es un poco la evolución. Ahora, ya la mayor especialización, yo diría que la psiconeurología hoy día, la evaluación neuropsicológica, ¿ya? Es una área también muy enriquecedora, y hay muy pocos psicólogos hoy día
que están especializados en esa área, ¿ya? Porque requieren una tremenda precisión diagnóstica, ¿ya? El manejo de distintos instrumentos, aprender, ¿cierto? Como les decía hace un rato, el diagnóstico diferencial, o sea, cómo yo hago para poder discriminar entre un cuadro y otro. Entonces, no sé si respondo un poco a la consulta, y todas las instancias donde hayan personas mayores en el trabajo directo, evidentemente que es un aprendizaje muy importante. Hoy estoy quedando así como en las tinieblas, yo aquí ya no me veo. Voy a prender, discúlpenme, voy a prender la luz. Ahora sí, disculpe, ya, qué terrible, recién me di cuenta de mi propia imagen, ya, importante que se trabaje, ¿cierto?, de manera directa, porque yo conozco también gerontólogos en distintas áreas que tienen mucha especialización y que tienen muchos cursos y todo, pero tienen poca experiencia, y el mejor aprendizaje es de forma directa con la población. Ahí uno se da cuenta también de que los estereotipos se caen así de una manera mágica, que la discriminación se disuelve, como uno disolvería algo dentro de una sopa. O sea, uno ahí se da cuenta realmente quién es la población, y ahí se da cuenta que no se puede generalizar, que no se puede utilizar la misma estrategia. Entonces, yo diría que eso, un poco acercarse vocacionalmente, acercarse estratégicamente y no perderse ningún tipo de experiencia que pueda aumentar la visión, las habilidades y el conocimiento en esta área que todavía, diría yo, es muy incipiente, al menos en Chile. Muchas gracias, Paulina. Pablo, digo, abrimos también este espacio para el diálogo entre psicólogos y con Paulina, reflexionando en torno a la psicogerontología. Perfecto. Primero agradecer a Paulina, tal como han mencionado, ¿verdad? En la página de Radio Universidad de la República, están todos opinando que es muy claro tu planteamiento, ¿verdad? Tus explicaciones son clarísimas, vamos pudiendo entender y vamos pudiendo ampliar esta visión que teníamos. Yo personalmente como psicóloga visualizaba más desde el lado de la estimulación cognitiva, ¿verdad? De la autovalencia, la autonomía, pero tú nos muestras un abanico enorme de posibilidades de intervenciones desde las distintas áreas de nuestra profesión, ¿ya? Entonces eso es súper motivante, yo creo, para nosotros como ya psicólogos, pero también para nuestros estudiantes, ¿verdad? De poder visualizar que esto se va a seguir enriqueciendo más aún, ¿verdad? Sí. Tenemos una población que está envejeciendo y que está teniendo necesidades cada vez más diversas y en este caso nos da una oportunidad de ser un aporte en nuestra sociedad. ¿Ya? Fíjate que quería resaltar, la anoté porque me encantó una frase que dijiste, Paulina, dijiste, envejecemos como hemos vivido. Me llegó muy profundo, me acordé ahí de nuestro querido teórico Erickson, ¿verdad? Cuando nos habla de la sabiduría versus la desesperanza. Sí. Entonces a veces uno lo ve como lejano, lo ve como en algo que viene después, más adelante, pero que realmente lo vamos construyendo día a día. Cuánto nos cuidamos, ¿verdad? Cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras redes. ¿Cuáles son nuestros rencores? ¿Cuáles son nuestras habilidades sociales? ¿Cómo nos insertamos también en el mundo de las relaciones familiares, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, hay un poema también de Amado Nervo, yo siempre me acuerdo de ese poema que termina justamente diciendo que de alguna forma está en paz con la vida porque ha cosechado aquello que ha sembrado, ¿ya? Y eso uno lo ve tan palpable en la vejez, que efectivamente uno no puede hablar de que una persona mayor es igual a la otra justamente porque cada una construye la forma en que termina envejeciendo, ¿ya? Y se ve en todos los ámbitos o esferas, ¿ya? Que es lo que estás diciendo, en la salud,
en las relaciones familiares, en la profesión, ¿ya? En cómo yo veo la vida, qué tan enojado estoy, cuando uno habla, ¿cierto?, del planteamiento que hace Erickson de las etapas de las crisis vitales y llega a la etapa de la adultez mayor, de la integridad y la desesperación. Claro, es súper palpable eso, uno también lo ve, ¿ya? Que tú ves personas que llegan íntegras a la etapa de la vejez, ya están como conciliadas consigo mismas, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, ¿sabes qué? Ya lo viví, no habría cambiado nada, en realidad esto es lo que tenía que ser, yo he sido responsable de todo lo que se ha construido, etcétera. Y otros que al parecer tienen una crisis no solamente de la identidad, porque también es un planteamiento que yo he hecho durante muchos años, que la crisis de identidad se da en la adolescencia, pero también se da claramente en la vejez. ¿Ya? Cómo yo hoy día me veo, o sea, la crisis ya no se da de manera prospectiva hacia adelante, como se da en la adolescencia, sino que se da de manera retrospectiva. Entonces, ¿quién he sido yo en este tiempo? Chuta, nunca, llevo, no sé, 30 años sin hablarle a un hermano, nunca me di a la tarea, ¿cierto?, de encontrar una pareja, no sé, quise estudiar X cosa y finalmente nunca lo hice, o lo hice y me di todas esas licencias. Entonces, en el que soy hoy día, en el quién soy hoy día, tiene mucho que ver cómo yo me he ido construyendo, por lo tanto la identidad también llega un minuto que sufre una crisis y además entra aquí la variable temporal, porque la gente empieza a pensar, chuta, me quedan pocos años de vida, y ahí es donde viene la etapa de la desesperación, el polo de la desesperación de la que habla Erickson, donde digo, pucha, me quedan, no sé, a lo mejor me quedan 2 años, a lo mejor me quedan 5, no sé, y en este poco tiempo tengo que hacer todo aquello que no hice, o cómo resuelvo todo lo que no resolví, ¿ya? Entonces, es una etapa dura además, porque se sobrevienen muchos duelos, se sobrevienen pérdidas humanas, familiares, ¿cierto? Pérdidas a nivel de lo que yo era también, ¿cierto? Yo a lo mejor era mamá, y hoy día mi hijo ya no está conmigo y se fue de la casa. Yo antes era esposa y mi marido murió. Yo antes era, no sé, presidenta del comité paritario de mi empresa, pero ya me jubilé y ahora nadie me pesca, nadie me llama, no sé. ¿Ya? Entonces, son pérdidas también sociales, roles que hemos jugado y que finalmente dejamos porque la vida tiene un curso distinto. Entonces, sin duda alguna, envejecemos como hemos vivido. Por eso que el envejecimiento es completamente individual. Por eso que uno no puede nunca decir, los viejos son, porque en el ese son está incorporando, ¿cierto?, a todos aquellos señores, señoras, miles y millones de personas en un solo concepto. Y eso es imposible. O sea, si no lo hacemos cuando una guagua nace, ya, que es el momento en que más nos parecemos unos con otros, menos podemos hacerlo cuando ya una persona ha vivido 70 años de vida. Así que... muchas gracias, Paulina. Mabel, de acuerdo. me gustaría poder un poquito tratar de llevar a Paulina. Bueno, primero, Paulina, agradecerte por la tremenda exposición. Sin duda es un tema que abarca un espectro muy grande de contenido. Lo podemos ver reflejado, por ejemplo, cuando tú presentabas al equipo con el que trabajas en el Centro Gerontólogo. Es un equipo muy amplio, muy variado, que incluye también las distintas necesidades de las personas mayores. Pero me gustaría poder llevarte un poquito más a lo clínico y también desde este punto de vista también quizás mostrar una realidad que a veces se esconde y no la vemos. Es lo que tiene relación con toda esta cantidad de patologías que desde lo psicológico que muchas veces padecen las personas adultas mayores y que determinan en gran parte también su calidad de vida. Más allá de los deterioros propios de la edad, que ya lo hemos conversado y tú también lo tocaste muy bien, sino quizás referirnos y ahí llevarte a ti desde la experiencia de lo que tú manejas, en esas patologías probablemente más asociadas a los cuadros emocionales, al tema de la soledad. ¿Qué es lo que más se ve generalmente en esos pacientes o en los usuarios o adultos mayores? Porque a veces como que se invisibiliza un poco esa realidad que está ahí y lamentablemente está ahí y a veces no la vemos.
Mira, yo diría primero que hay que hablar aquí como de factores de riesgo. O sea, en las personas mayores, en la población mayor, ¿cierto? Uno definitivamente ve una mayor prevalencia eh, eh, de trastornos mentales en general, ¿cierto? Por el progresivo, diría yo, deterioro somático que se produce, ¿cierto? La pérdida de capacidades funcionales o el lentecimiento de algunas capacidades. Que quiero decir en esto, y aquí quiero de alguna forma, a ver, ¿cómo decirlo? Como romper el estereotipo de que patológico es sinónimo de vejez, ¿ya? Se da más frecuentemente, pero en general se da más frecuentemente por una falta de uso, ¿ya? O de desuso, ¿ya? O de malos hábitos, o lo que decíamos hace un rato, es como el resultado de, pero no significa de que porque yo sea viejo necesariamente tengo que tener una vejez patológica, ¿ya? Eso primero, ¿ya? Pero sí se da una mayor prevalencia de trastornos orgánicos producto de esta misma historia, ¿ya? De cómo yo he ido envejeciendo, ¿ya? Eso se dan, es más probable, no significa que una persona mayor, por ejemplo, tenga necesariamente que tener demencia o tenga que necesariamente sufrir un deterioro cognitivo. A lo mejor ese deterioro cognitivo, esa demencia puede darse incluso antes de cumplir los 60 años, ¿ya? Pero a medida que la persona envejece, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las demencias tiene mayor prevalencia sobre los 80 años y más. También hay mayor prevalencia en este grupo cuando se trata de deterioro funcional, ya que requiero de alguien para poder hacer las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo. ¿Ya? O sea, primero que todo hay que pensar que hay factores de riesgo que están dando una mayor predisposición, por así decirlo, a que se produzca una pluripatología o una comorbilidad, ya que se dan dos cuadros de manera simultánea y que se relacionan uno con el otro, ¿ya? Además hay que pensar de que hay factores psicosociales también que están siempre actuando, como por ejemplo lo que yo les decía hace un rato, las pérdidas personales, los cambios familiares, a veces tiene que ver con que yo hago un cambio de domicilio. Piensen lo que les pasaría a ustedes o a mí, de que de un minuto a otro la familia decidiera, porque se supone que yo no tengo capacidad de decidir y decir, mamá, tome, yo la tomo, ¿cierto? Y me la voy a llevar a una residencia, ¿ya? Y a lo mejor la persona no necesita estar en una residencia, ¿ya? O puede autovalerse, entonces se produce ese tipo de cambios, pérdidas de roles, cambios, ¿cierto? El deterioro a veces de algunas funciones que puedo leer con mayor dificultad, puedo escuchar, ¿cierto? Un poquitito menor, el nivel de audición que tengo es un poquitito menor, a veces se producen trastornos olfativos o gustativos, por lo tanto, la comida, ¿cierto? Tiene hay que estimularla de mejor forma para que yo realmente disfrute el acto de alimentarme, ya puede ser que yo empiece a caminar más lentito, por lo tanto llego más tarde, necesito más tiempo, o tengo más riesgo de caída, etcétera, ¿ya? Yo diría que una consideración importante en la psicopatología de la vejez es que los cuadros patológicos, ¿cierto? Se muestran además de una forma menos nítida, porque tienden a confundirse unos con otros, ¿ya? O sea, tienden a confundir lo que yo les decía, por ejemplo, una demencia, no sé, un deterioro cognitivo con una depresión, ¿ya? O con una polifarmacia, ¿ya? Donde la interacción entre los medicamentos, ¿cierto? Puede estar produciendo un deterioro en la calidad del sueño, ¿ya? Entonces, eso yo puedo entenderlo a veces como una sintomatología propia de los trastornos depresivos o de los trastornos de ansiedad, ¿ya? O creer, ¿cierto?, que este indicador puede estar siendo propio de una demencia, ¿ya? O no sé, los cuadros de cambios conductuales, cuando también estamos hablando de una demencia, donde hay una disrupción del comportamiento, ya, y hay una desorientación y a veces lo tiendo a confundir o también con un estado confusional, no sé, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en materia de depresión,
ya tendemos a pensar que la gente mayor es más depresiva y que sufre más depresiones. En general, mira, igual hay como harta discrepancia, pero yo podría decir desde mi propia experiencia que eso no es así, ya que la depresión más frecuente no es que se dé depresión, ya yo diría incluso que se da más la distimia, que es un estado permanente de un humor, como un humor depresivo que se da por un largo periodo de tiempo, más que 2 o 3 meses, ¿ya? Eso primero. Bueno, y también que piensa en lo que decíamos hace un rato, que las personas mayores viven muchos procesos de duelo. Entonces a veces el duelo también tiende a confundirse con un cuadro depresivo, por supuesto que comparten sintomatología, pero no es lo mismo, ¿cierto? Cuando hay una etiología que es súper clara y que tiene que ver con la muerte que con un cuadro depresivo que puede tener una causa endógena, ¿ya? Y no siempre exógena. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad también son menos prevalentes en la población mayor. Ya los cuadros, no sé, de ansiedad generalizada, de agorafobia. Ahora, evidentemente, en este contexto de pandemia, uno podría decir que sí han aumentado los trastornos de ansiedad, pero no solamente en la población mayor, han aumentado en toda la población general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso desde el estallido social, tengo miedo de salir a la esquina porque puede haber un atentado, me puede llegar, no sé, o puedo ser violentado, o me pueden robar, o puedo ser víctima de un acto, no sé, delictivo de otra naturaleza, ¿ya? Y por tanto los trastornos de ansiedad han aumentado en la población mayor. Hoy día no tengo el dato, no te podría decir, pero sí es algo que tiene prevalencia, ¿ya? Y que en general se ha ido dando. Los psicólogos, yo diría, junto con los nutricionistas, en temas de pandemia, son los que tienen más consultas este último tiempo, ¿ya? Por todo lo que se ha generado, por la no salida, ¿cierto? La falta de actividad física, etc. Mira, lo que pasa, Rodrigo, que en el ámbito clínico, claro, es súper largo, porque uno podría decir, o sea, los cuadros que uno ve en general en la población, los ve por supuesto en la población mayor, pero sí tienen características distintas. Yo diría que esa es como la mayor conclusión que me podría decir, que tienden a confundirse con cuadros de tipo orgánico, ya que son menos precisos, por así decirlo, tienen un delineamiento del cuadro menos preciso, ¿ya? Y por tanto ahí el diagnóstico diferencial es súper relevante, pero yo diría que son más o menos los mismos trastornos, ¿ya? Y en temas, por ejemplo, de los trastornos de personalidad, definido por el DSM-4 y el DSM-5, ¿cierto? Los trastornos de personalidad en la vejez son menos frecuentes, ya que en otras etapas del curso de vida, ¿ya? Pero sí se exacerban, ¿ya? Entonces vamos a encontrar una persona con sintomatología, o sea, con un perfil paranoico que probablemente va a tener más exacerbado esa característica, ese rasgo, ¿ya? Por ejemplo, uno también tiende a pensar de que ¿cómo se llama esto? El cuadro cuando la gente reúne cosas, espérate, se me olvidó, el de Diógenes, ¿ya? Que se da más en personas mayores. Y no es así, ¿ya? O sea, se da durante toda la vida de la persona mayor, ¿cierto? Y llega un minuto en que, claro, uno lo ve y se publica y se promociona como que es así, pero en realidad tiene más cosas acumuladas porque ha vivido más tiempo. Pero es lo mismo que le pasa a una persona de otro momento en la vida. Gracias, Paulina. Muchas gracias. No hemos extendido, la verdad, más de lo que teníamos planificado, porque ha sido, la verdad, muy entretenido. Así que para finalizar, una última pregunta de Pablo y finalizamos este encuentro. Ok. Paulina, primero de todo, darte las gracias, ¿cierto?, por compartir tu conocimiento y tu experiencia laboral y toda tu trayectoria, ¿cierto?, que es muy importante y enriquecedora en cuanto al conocimiento de colegas y, por supuesto, también en psicólogos de formación, que son nuestros estudiantes de la Universidad de la República.
Me parece muy interesante la pregunta que te realizó don Rodrigo Silva con respecto, ¿cierto?, a los factores que tú nombraste, los factores biológicos, el estilo de vida también, que nombró por ahí la Paulita, y los factores ambientales y sociales. Ahora, te hago una pregunta personal a ti, Paulina, con respecto a ti, Paulina Reddy. Sí. ¿Tú le harías alguna crítica, algún llamado a la sociedad hoy en día o no, con respecto a nuestros adultos mayores? Sí, mira, yo creo que la primera crítica tiene que en relación con los medios de comunicación, porque la representación social de la vejez en nuestro país es muy negativa, es muy deplorable. Cuando alguien habla de una persona mayor, inmediatamente lo asimilamos a pobreza, soledad, deterioro, no sé, falta de habilidad, inutilidad, ¿ya? Y todos esos conceptos son absolutamente caducos, diría yo, porque, por ejemplo, el mismo tema del aporte que hace una persona mayor, hoy día muchas personas mayores mantienen a sus hijos. ¿Ya? Los hijos viven en las casas, o cuando el hijo se separó, ¿a dónde llega? A la casa de los papás. Y no tiene un 20 y el papá tiene que, la mamá tiene que mantenerlo y acogerlo. En temas de comunitarios, ¿ya? En temas del legado, además, que nos dejan, la historia no sería lo mismo si no tuviéramos a las personas mayores que nos pudieran transmitir y legar esa historia y lo que somos y lo que hemos sido. ¿Ya? Primero eso, ¿ya? Y todos los conceptos de abuelito, de viejo, de anciano, de viejito, ¿ya? Que lo único que hacen es hacer creer a la población menos educada, ¿cierto? Con menos intenciones de aprender, que siempre estamos hablando de una población que está deteriorada. ¿Ya? De partida, nosotros como universidad tenemos que empezar a generar un lenguaje, una gerocultura, lo que decía yo en un minuto, ¿cierto? Una gerocultura al interior de la universidad, para, por ejemplo, no hablar de abuelitos o abuelos, porque no todas las personas mayores son abuelos y no todos los abuelos son personas mayores, ¿ya? Entonces, la abuelidad es un rol y, por tanto, las personas mayores se llaman personas mayores, porque primero son personas antes que adultos. Es la misma persona que ha envejecido y que llega a la adultez mayor. Entonces, súper importante eso. Yo haría una crítica, primero a los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, Facebook, Instagram, no sé, WhatsApp, Pinterest, etcétera, 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 ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que yo diría es la familia, que no, hoy día, a diferencia de las culturas orientales, nosotros somos una cultura muy sesgada en lo que tiene que ver con personas mayores. Hay poco respeto, hay poca consideración, hay poca inclusión dentro de las actividades de la familia. Las personas mayores muchas veces no participan de la toma de decisiones, tampoco de las actividades. A veces, yo sé que a veces no se puede, pero ojalá siempre que se pueda, una persona mayor sea integrada también en las actividades. ¿Ya? O sea, si nos vamos todos de paseo a la playa, no dejemos siempre a la persona mayor con los perros, con las mascotas, con los hijos, los nietos y con todo el cachureo de todo lo que hay que hacer y a regar las plantas y todo, sino que a veces digamos, oye, ¿sabes qué más? Digámosle a un tercero que lo haga y anda tú con nosotros, súmate. ¿Ya? Aquellas actividades significativas en la persona mayor realmente esté integrada. ¿Ya? Y obviamente en el ámbito público, yo diría que, no sé si es una crítica, porque igual yo diría que desde hace por lo menos 20 años que se viene trabajando en el tema, pero todavía es tan insuficiente, hay tanto que hacer, uno ve tanta vulnerabilidad en las personas mayores, tanta soledad, tanto abandono, que en realidad estamos en un estado incipiente y somos el país más envejecido de Latinoamérica. Primero antes estaba Uruguay y después Chile y ahora somos nosotros. Así es que lo más probable es que sigamos envejeciendo de manera acelerada y lleguemos a tener, como decía ahí, ¿cierto?, en esa visión geográfica, georreferencial, ya vamos a darnos cuenta probablemente que en algún minuto vamos a ser uno de los países
que va a tener el indicador más alto, más aún de lo que tenemos hoy día, que sobrepasa el 30% de la población. Bueno, y en el trabajo que uno hace también, pues Pablo, si uno también no puede no dejar de hacer una autocrítica, o sea, yo creo que lo que uno hace también siempre es insuficiente, nunca es suficientemente específico, nunca podemos a lo mejor abordar a todos los que quisiéramos abordar, y siempre hay que hacer más, pues. O sea, yo lo que más quiero es que haya más personas formadas, por eso que trato de evangelizar con esta gerocultura y con la formación y con todo, para que ojalá que mucha gente se sume a esta línea de trabajo, que hay tanto que hacer y que es tan gratificante, que mucha gente no sabe lo que se pierde, realmente no saben. Te juro que es cierto. Es precioso trabajar con la gente mayor. Es un grato trabajo hacerlo y es muy enriquecedor porque todos los días uno tiene que aprender y tiene que desarrollarse. Y ojo, que la gente que trabaja en gerontología, especialmente los equipos de salud, los terapeutas también ocupacionales, los psicólogos, son los profesionales con mayor flexibilidad neurocognitiva, los más creativos, los más adaptativos, porque tienen que estar permanentemente cambiando la estrategia. Inventarse y reinventarse sistemáticamente, porque lo que me sirvió con uno jamás me va a servir con otro. Así que gracias, Paulina. Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias, Paulina. Mónica Isao nos rememoraba ahí también a Amado Nervo con el término de su poema, con este mexicano Amado Nervo: vida nada me debes, vida estamos en paz. La verdad que después de tu exposición, al parecer nos debemos una oportunidad con la psicogerontología y nos vamos inquietos. La verdad, terminamos esta exposición inquietos. Qué bueno. Nos movilizaste, por lo tanto, vamos a hacer reflexiones seguramente en este ámbito por un largo rato más. Así que una vez más, Paulina, agradecemos este momento que nos has dado, este espacio. Seguramente este es el inicio del diálogo de la carrera de psicología y el centro gerontológico, el que vamos a extender y vamos a generar los espacios necesarios para poder ir avanzando también, sobre todo lo que tiene que ver en las posibilidades formativas, no solo para los estudiantes de nuestra universidad, sino que poder abrir nuestra casa de estudio también a las otras casas de estudio que se encuentran a nivel regional. Así que, Paulina, una vez más te damos las gracias que hayas sido parte de este periodo de reflexión de la Semana de la Psicología, y nos despedimos de todas las personas que nos han acompañado durante este rato extendido, la verdad, y los dejamos cordialmente invitados para la actividad que tenemos mañana a las 7 de la tarde. No estoy sola, transito con mi familia, así que nos vemos mañana a las 7 de la tarde, y agradecemos una vez más a la Radio de Universidad de la República que nos haya permitido este espacio de encuentro entre nosotros, con nosotros y con todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel, gracias, Paula, gracias, Rodrigo, Pablo, Andrés, que estén muy bien y sigamos trabajando en esta línea. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, hasta luego. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Paulina, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Paulina. Sigamos hablando.